Muy buenos días a todos. Continuando con las cápsulas educativas de campaña invierno de los días jueves, el día de hoy a tratar va a ser justamente la actualización en la toma de muestra y análisis de laboratorio para los virus respiratorios. En esta ocasión nos acompaña Karen Martínez, que ella lleva la coordinación nacional de la unidad de apoyo de la División de Gestión de Redes Asistenciales en el ámbito del laboratorio, y también nos acompaña la señora Patricia Bustos, quien es jefe de sección de la unidad de virus respiratorio y en semánticos del departamento biomédico de aquí del Instituto de Salud Pública. Vamos a comenzar con Karen. Voy a compartir presentación. Ahí sí. Ya, Karen. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Karen Martínez, soy la encargada de laboratorios clínicos de la DIGERA, División de Gestión de Red Asistencial del Ministerio. Les doy la bienvenida para que actualicemos un poco respecto a la toma de muestra y el análisis del laboratorio. Y como decía Carolina, les cuento que vamos a dividir la presentación en dos partes, una en que voy a hablar desde de parte de la DIGERA y la parte más técnica la va a hablar Patricia. Siguiente, por favor. Dentro de la agenda vamos a hablar de los antecedentes o una comparativa muy simple con respecto a inmunofluorescencia versus biología molecular. Vamos a hablar también de campaña de invierno 2023 y un poco de la red de laboratorios. Siguiente, por favor. Como podemos ver, respecto a los antecedentes de los virus respiratorios, vamos a tener tres fases del proceso. La primera fue prepandemia, el escenario durante la pandemia y el escenario actual. Durante la prepandemia, nosotros tuvimos que la detección de todo lo que es virus respiratorio se hacía por inmunofluorescencia como gold estándar y solamente en Chile habían 7 centros de biología molecular que no todos hacían virus respiratorio por esta técnica. Luego, durante la pandemia, muchos laboratorios que tenían antes inmunofluorescencia y hay otro, se dividió el campo entre algunos que continuaban con inmunofluorescencia y otros ya empezaron con detección de biología molecular, generando una migración voluntaria al diagnóstico de virus respiratorio por biología molecular. Gracias a toda la puesta en marcha de infraestructura y equipamientos que se generó durante este periodo. Actualmente, desde DIGERA se están entregando recursos para la detección a partir de biología molecular para virus respiratorios gracias a campaña de invierno y la migración avanzada también para migrar la mayor parte de, de los exámenes que se hacen para biología molecular, para virus respiratorio con biología molecular. ¿Por qué la siguiente, por favor? ¿Por qué se toma esta decisión? Porque nos dimos cuenta que la sensibilidad del diagnóstico o la sensibilidad de la técnica de biología molecular tenía mucha más sensibilidad que la monofluorescencia. Los tiempos de procesamiento eran más rápidos, ¿ya? Se demoraba menos tiempo. Los costos, si bien eran un poco más caros, nosotros ya teníamos avanzado con la infraestructura, que eso nos ayudaba bastante. Y súper importante que para la PCR es menos operador dependiente que para inmunofluorescencia, ya que ahí se necesita alguien que sí esté entrenado para ello. Entre otros, ya desde el año 2007 a nivel internacional se hablaba de implementar como mejor opción test múltiples de PCR y nosotros tenemos estudios tanto del 2016 como del 2020 a nivel nacional respecto a aportes de biología molecular al diagnóstico de infecciones respiratorias, tanto en adultos como en pediátricos. Siguiente, por favor. De esta forma, nosotros podemos encontrar que para campaña de invierno del 2023 se asignaron distintos recursos en la línea presupuestaria y en el ordinario 1753 obtenido el 22 de mayo del 2023 se dio una cantidad de apoyo en subtítulo 22 para unidades de apoyo y en esas unidades de apoyo se encontraban el test de respiratorios múltiples. Siguiente, por favor. Que es importante es que se presupuestan recursos para comprar el kit de determinación de virus respiratorios múltiples, o sea, en palabras simples, con una sola muestra se podían obtener más de un virus, y cada servicio de salud destinaría los recursos que se asignaron. Ya acá está que la proyección que se hizo, donde
El nombre que se le entregó del bien era un kit multiplex y están todos los servicios con un aporte. Ya, la evidencia. Siguiente, por favor. En la siguiente presentación podemos ver los hospitales también que estaban incorporados en la mayoría de este presupuesto que se realizó, ¿ya? Y se puede contemplar principalmente como referencia que todos los servicios de salud están con algún presupuesto para compra de estos reactivos por PCR. Siguiente, por favor. Y para finalizar, les puedo contar que el objetivo de los kits respiratorios multiplex es para priorizar principalmente a pacientes que tengan sintomatología respiratoria con alta probabilidad de hospitalización, además de priorizar también pacientes pediátricos, y es importante que es un recurso limitado. Por lo tanto, la idea es que estos kits no se utilicen en todos los pacientes que vayan a llegar a consultar por alguna sintomatología respiratoria, sino que la indicación es principalmente que se utilice este recurso limitado para pacientes que sí tengan una probabilidad o que tengan una sospecha de algún tipo de enfermedad respiratoria grave, que tengan una alta probabilidad de hospitalización. Cada servicio de salud se les dio la facultad para tomar la decisión correspondiente de cuánto, de ese presupuesto que se estimó desde acá, cuánto se iba a asignar, ¿ya? Así que esto también es importante que lo puedan averiguar cada uno en su servicio de salud si es que tienen dudas, porque lo que nosotros mandamos es solo una proyección. Y finalmente les quiero contar que ahora doy el pase a Patricia para que ella pueda proseguir con el tema ya más técnico respecto a la toma de muestra y de qué se trata la técnica. Muchas gracias. Mientras esperamos que Patricia comparta su presentación, no olvidar que las preguntas las pueden realizar en el chat. Buenos días todavía a todos. Entonces yo voy a actualizarlo sobre la toma de muestra y el análisis de laboratorio con la nueva tecnología. Ok. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es la preparación, disculpen, es la preparación previa a la toma de muestra, ¿ya? El personal que realiza la toma de muestra primero debe realizar el correspondiente lavado clínico de manos. La toma de muestra es una actividad considerada de alto riesgo, por lo tanto deben tener mucha precaución, y es esencial la protección personal durante la toma de muestra en el siguiente orden secuencial. Primero ponerse el delantal o bata desechable, luego los guantes de procedimiento, seguido por un respirador N95 y finalmente el protector facial o antiparras. Ya, depende de la vía aérea, es el tipo de muestra que hay que obtener. El tipo de muestra de secreción faríngea, el método que se utiliza es el aspirado nasofaríngea o la tórula nasofaríngea y corresponde a la vía aérea alta. Si la secreción es orofaríngea, el método a utilizar es tórula orofaríngea y también corresponde a la vía aérea alta. La secreción traqueal, el método que se utiliza es el aspirado traqueal y corresponde a la vía aérea baja. La secreción bronquiolveolar, el método que se utiliza es lavado bronquiolveolar y corresponde a la vía aérea baja también. Ahora, un poco más detallado que la obtención de la muestra depende de la localización del paciente, si es ambulatorio o es un paciente hospitalizado. Cuando el paciente es ambulatorio se debe tomar la toma de muestra de secreción nasofaríngea y si no es posible, la nasofaríngea si se refiere al hisopado nasofaríngeo o al aspirado nasofaríngeo. Si esto no es posible por dificultades anatómicas del paciente, se puede optar a la toma de muestra orofaríngea, que fue una toma de muestra ampliamente utilizada en el periodo de detección de SARS-CoV-2. Si el paciente está hospitalizado y no puede tomar la muestra de nasofaringia, la alternativa es obtener secreción traqueal o lavado bronquialveolar mediante el aspirado traqueal o el lavado bronquialveolar.
La muestra debe ser obtenida precozmente, es decir, en los primeros inicios de sintomatología. Por eso se recomienda que sea entre 3 a 5 días. Debe mantenerse siempre en un baño de hielo con unidades refrigerantes durante todo el proceso, tanto de la recolección, manejo y transporte de muestras hasta la llegada al laboratorio. También debe ser enviada debidamente rotulada, es decir, con todos los nombres que tiene el paciente y el RUT, además del formulario de solicitud del examen. Aquí hay una muestra cómo debe ser el procedimiento del aspirado nasofaríngeo. Como ven, los tubos siempre deben estar en frío y hay un tubo especial que, que tiene dos sondas, una que va a la bomba de vacío o a la jeringa y la otra que va a la sonda que va a ser introducida en el paciente hasta la pared posterior de él. Y se recomienda que después de tomada la muestra, siempre debe estar en hielo y mantenida entre 2 y 8 grados hasta su traslado al establecimiento de salud. En la toma de muestra por hisopado nasofaríngeo se recomiendan 3 tórulas, 2 a cada fosa nasal y una a la parte faríngea. Estas tórulas deben ser de fibras sintéticas con ejes de plástico y pueden ser de dacrón, rayon, fibra de poliéster. De algodón no, porque inhibe el PCR. Se recomienda que la tórula debe ir paralela a la base de la fosa nasal hasta llegar a la parte de la faringe y ahí tomar la muestra, introducirla en el tubo y tomar la muestra de las otras 2 secciones que ya nombré anteriormente. Una vez que están las 3 tórulas en el tubo, se cortan y se tapa bien y se traslada al establecimiento de salud. Voy a hacer una conclusión de la toma de muestra y después voy a seguir con los análisis de biología molecular. Como para resumir un poco, la forma de la toma de muestras para el análisis de agentes respiratorios es muy importante para el resultado confiable, es decir, tiene que ser una buena toma de muestras. Si la toma de muestra es inadecuada, por ejemplo, tienen pocas células, puede dar falsos negativos a la gente que se está buscando. Y lo otro es el transporte inadecuado. Si no se mantiene la cadena de frío, se produce la degradación del material genético y esto ayuda también a dar falsos negativos. Una vez que hayan tomado la muestra, debe ser debidamente rotulada, como lo dijimos anteriormente, con el nombre y RUT del paciente y anexa al formulario de examen, para evitar errores analíticos después de que se realice el examen. Lo otro importante es que la muestra debe ser obtenida precozmente en los primeros días de evolución del cuadro respiratorio, con un máximo de 3 a 5 días. Mayor a ese periodo ya no es posible detectar el virus, por la poca excreción del virus que tiene el paciente. Y ahora vamos con el análisis de laboratorio con nueva metodología. Antes de pasar a la nueva metodología, cabe recordar que desde un principio existió el cultivo viral para el diagnóstico de virus respiratorio, pero lamentablemente esto demora más de 2 semanas, que no es el objetivo para hacer un diagnóstico rápido. También están los test de antígenos virales, como los test rápidos, que no son tan sensibles como la inmunofluorescencia directa, en el cual se depositan la muestra respiratoria y se puede unir un anticuerpo y observarlo al microscopio por inmunofluorescencia. Y la inmunofluorescencia tampoco es tan sensible como los ensayos moleculares que vamos a ver a continuación. El fundamento del PCR es el siguiente. Primero partimos de un TARCH de ADN, y en el proceso del primer ciclo se produce la desnaturalización a 90-95 grados, luego un alineamiento de los partidores, y con la polimerasa se realiza el proceso de extensión. Entonces, si partimos de 2 hebras de DNA, al final vamos a tener 4, y en el segundo ciclo vamos a tener 8, y así sucesivamente hasta obtener una amplificación exponencial. En la detección utilizada en tiempo real se utilizan distintas tecnologías fluorescentes que incluyen el CyberGreen, que es un agente intercalante.
las sondas que fluorescen luego de su hidrólisis, que se llaman sondas Tagman, sondas de hibridación y sondas fluorescentes pegadas. Hay que recordar que el fluoróforo es una molécula que absorbe radiación a una longitud de onda y luego emite energía absorbida de luz a otra longitud de onda. Nos vamos a quedar con las sondas de hidrólisis, que son las más comúnmente usadas en los kits de PCR en tiempo real. Esta sonda es una sonda que transfiere energía de un fluoróforo que está en su inicio sin emitir fluorescencia, ya que tiene un quencher que absorbe la fluorescencia del reportero, y una vez que la secuencia empieza a ser amplificada, la DNA polimerasa con su función exonucleasa rompe esta sonda y en ese momento fluorece el fluoróforo. ¿Cuáles son los ensayos moleculares disponibles? Existe el PCR tradicional, que solamente se realiza una amplificación del DNA en un termociclador, y luego para poder visualizar lo que se amplificó se necesita bromuro de tidio para ver cuáles son los segmentos que se amplificaron. Esto se llama un PCR de punto final. Está el PCR en tiempo real de punto final también, por ejemplo el FilmArray, el PCR de tiempo real. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El PCR de tiempo real podemos ver las curvas que se observan al amplificarse el producto de PCR, sin embargo en el PCR de punto final solamente podemos ver esto como un resultado positivo o negativo. También existe la amplificación isotérmica de ácido nucleico de punto final, que se llama LAMP, y el PCR multiplex, que puede detectar en un mismo pocillo varios agentes virales. ¿Cómo podemos comparar el PCR tradicional versus el PCR tiempo real? Como habíamos dicho anteriormente, es una medida al final del proceso. Observamos una banda que si se encuentra está positiva y si no está negativa. En el caso del PCR en tiempo real podemos observar la amplificación en la fase exponencial en todo el momento del PCR, y a través de una curva de estándares también podemos hacer esto como detección de resultado cuantitativo, y tiene una mayor sensibilidad. Y aquí arriba, como lo dije anteriormente, está el resultado, que es la detección de punto final. Vamos a ver el flujo del PCR en tiempo real desde la toma de muestra. Cuando nosotros tomamos la muestra llega al laboratorio y el material genético se extrae a través de un kit de extracción y de equipos que hacen la extracción. Hay virus como la mayoría de los virus respiratorios son de ARN, que tenemos que hacer una pequeña retrotranscripción para pasar el ARN a ADN. Y luego de que tenemos esta retrotranscripción, podemos hacer la amplificación del material genético. Como ya habíamos visto, una vez que el termociclador empieza a emitir fluorescencia, se empieza a registrar en el computador la curva sigmoide, indicando que el resultado es positivo. Ahora, si no hay amplificación, lo que se va a obtener va a ser una recta paralela al eje de las X, indicando que el resultado es negativo. Un poco para explicar el PCR de FilmArray, que es usado en algunos establecimientos. Es un PCR que se utiliza solamente para una muestra de un paciente, y la cualidad que tiene que puede detectar varios agentes virales, tanto bacterias como virus respiratorios. Entonces la muestra se inyecta a un lado del sachet que trae el equipo, el kit, y al otro lado se inyecta agua destilada y se introduce en el equipo para que empiece la lisis celular, luego la purificación, el primer PCR, el segundo, y luego las señales son enviadas a un software que nos indica qué agente está positivo. En esta imagen, por ejemplo, dice que el SARS-CoV-2 está detectable y la influenza A está inequívoca. Eso
Para nosotros es el resultado indeterminado y debiera ser repetido el PCR para la influenza A si es que tienen la opción de tener un termociclador en tiempo real. La amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, y por su nombre en inglés llamada LAMP, es una técnica que tiene la capacidad de amplificar fragmentos específicos de ADN, lo que permite una detección altamente sensible de patógenos, ya que tiene un diseño de 4 o 6 partidores. Y aquí hay que hacer hincapié, es que si tiene 6 partidores sí es sensible, pero si tiene menos de 6 partidores, la amplificación isotérmica no es más sensible que un PCR de tiempo real. Esta técnica solamente amplifica en una temperatura de 60 a 65 grados, no tiene el paso de denaturación, porque usa una enzima que además de amplificar, tiene una helicasa que va abriendo la hebra, y eso hace que sea un paso más rápido y tiene una alta eficiencia de amplificación de 109 a 1010 veces, y esta determinación puede estar entre 15 y 75 minutos. Y lo otro que tiene es que tiene mayor tolerancia a los inhibidores del PCR. Y aquí está la forma como funciona el LAMP. Tiene los 6 partidores y uno de ellos provoca un loop, lo que hace que la hebra que ya se amplificó sirva de molde para que empiece a amplificar la otra hebra, y al final se forma como un zigzag, y eso hace que sea un mecanismo más rápido. Y este es un ejemplo del LAMP, que es un equipo que es de menor costo, que puede estar en cualquier gabinete, y que va a muestra de paciente por paciente, y al final de una hora el equipo arroja una luz positiva si es roja o una negativa si es verde, y los resultados también pueden ser revisados en un software parecido a lo que muestra el film array. La diferencia entre el LAMP y el PCR es la siguiente, que el PCR tiene una reacción cíclica y el LAMP solamente una isotérmica que fluctúa entre 60 y 65 grados. Usa más partidores que el PCR, puede ir a regiones distintas del target. El PCR es un poco más lento porque tiene que hacer la denaturación a 95 grados. Y el equipo no es tan costoso como un termociclador para PCR a tiempo real, tiene menos interferencias de inhibidores y puede detectar la amplificación durante la reacción de la misma manera que el PCR, aunque dice que estas sondas permiten una mayor especificidad. El PCR de tiempo real es mucho más específico que el LAMP. ¿En qué consiste el PCR múltiplex? Este puede amplificar distintos blancos a la vez, es decir, en un solo pocillo o Eppendorf puede ser capaz de detectar distintos agentes virales. Cada agente viral, en este caso, es detectado por una sonda específica que posee un fluoróforo diferente, y aquí se observan las longitudes de onda, por ejemplo, del reportero FAN, BIC, etc. Entonces, cada agente viral es detectado por el equipo por una señal lumínica diferente, lo que lo hace mucho más específico. Para esto debe haber un termociclador compatible que permite identificar numerosos agentes virales, que permite identificar codetecciones, es decir, que puedo tener más de un virus respiratorio en esa muestra del paciente, y lo que sí necesita un diseño personalizado de las sondas. Aquí en este ejemplo se muestran, por ejemplo, varios targets que tienen distintos reporteros, FAN, BIC, AVI y JUN, y se puede observar que en la gráfica de la fase logarítmica acá, y de la exponencial, logarítmica y lineal, puedo observar la detección de los distintos agentes con cada uno de los colores que me asigna el software del termociclador.
En nuestro caso, pusimos un PCR múltiple de tiempo real que es capaz de detectar influenza A, influenza B, el control interno que es la RNasa-P y SARS-CoV-2. Y como se muestra acá, el reportero para estos son FAM, Joe, SAIS-5 y ROX. Y podemos observar que en cada uno de ellos aparece una señal sigmoide que nos dice que tengo detección de las 4 targets. En este caso estamos viendo el control positivo, por eso tenemos tanta detección de influenza A, B y de SARS-CoV-2. Todavía no hemos tenido un caso de muestra así en un paciente. Como conclusiones, podemos decir que cada laboratorio debe determinar el tipo de PCR que se adapte mejor a las necesidades que tengan los establecimientos y va a depender de las capacidades que tenga el establecimiento de salud. Por ejemplo, que tenga termocicladores adquiridos anteriormente o que tenga un presupuesto con el cual pueda contar para un equipo de mayor envergadura. También la PCR se proyecta como una herramienta muy útil y atrayente al permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo sin que se comprometa que el examen siga siendo efectivo. Esta metodología múltiple pretende rapidez y además es un parámetro que demanda mucho en el uso de los laboratorios clínicos. Es también importante que la detección de múltiples crece en virtud del aumento de los agentes virales que es posible detectar. Uno de los problemas que podría tener el PCR múltiple es la amplificación preferencial de un blanco sobre otro. Y es aquí donde es importante que hagan una verificación de los kits que están adquiriendo para saber cuál es el posible target que podría estar siendo beneficiado en comparación con el resto. La codetección de varios agentes virales también es una dificultad para la interpretación del clínico, ya que cuando tenemos un film array y nos detecta 3 agentes, ¿a cuál le damos la prioridad? ¿A cuál tratamos primero? En el PCR múltiple de punto final se pueden obtener falsos positivos. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna imagen de cómo se está formando la curva sigmoidea. Y en ese caso podríamos observar un pequeño aumento de background que el equipo lo podría detectar como una amplificación y es un problema de especificidad que podría presentar el PCR. Bueno, y eso sería la presentación de nosotros. Traté de ajustarme al tiempo. Ahora espero las preguntas. Muchas gracias a las dos por sus presentaciones, fueron muy claritas. Hicimos las consultas en el chat, pero al parecer no hay preguntas. Estuvo muy claras sus presentaciones, así que nada más que agradecerles por esta instancia y mencionar que la cápsula educativa en relación a la campaña invierno son subidas a la página del Ministerio de Salud. Así que damos por finalizada la sesión del día de hoy y recordarles que la próxima sesión del jueves el tema a tratar va a ser el triage de los síntomas respiratorios. Así que agradecerle a la expositora y a los participantes en escuchar esta presentación. Nos vemos el próximo jueves.